Buenas noches, amigos televidentes. Vamos a tratar esta noche, siguiendo con el presupuesto, una serie de elementos muy particulares que se están planteando en el presupuesto, como es la fijación de impuestos a una serie de empresas cuya accionar es a partir de plataformas digitales a través del Internet, como es el caso de Netflix, que básicamente se ha convertido en la República Dominicana en una plataforma extraordinariamente utilizada. También Spotify y otras plataformas digitales que se utilizan para realizar compras, como Airbnb, donde en realidad han crecido básicamente con todo el proceso de digitalización, de virtualización de los procesos que se dan, de servicios que se ofrecen a partir de plataformas digitales, y que en la República Dominicana, al igual que en otros países, se han expandido. Entonces, todo esto, las actividades cuando crecen, evidentemente que son sujetas y llaman mucho la atención de los gobiernos para establecer impuestos. Obviamente que no es tan fácil, porque muchas veces uno no sabe exactamente cuál es el sujeto imponible. Se hace un tanto difícil, porque cuando un hogar en la República Dominicana, un ciudadano en la República Dominicana contrata un servicio a través de Netflix, en realidad lo hace por internet, pero a quien le está comprando es una empresa que no está en la República Dominicana. Está en Estados Unidos o puede estar en otro país donde los impuestos prácticamente sean muy bajos o donde prácticamente no se paga impuestos. Y eso es un problema que se ha presentado no solamente en la República Dominicana, sino también en los mismos Estados Unidos. Muchas empresas de servicios digitales, empresas tecnológicas que son norteamericanas, pero cuyas empresas matriz se han deslocalizado a países como Irlanda, donde prácticamente son paraísos fiscales y no se paga ningún tipo de impuesto. Y eso le ha dificultado al mismo gobierno norteamericano cobrarle impuestos a este tipo de empresas. En el presupuesto del año 2020, el gobierno dominicano, precisamente dentro del monto de los ingresos que estima recibir, de alrededor de 750 mil millones de pesos, hay figuras impositivas supuestamente que se van a incorporar en el presupuesto del 2020 para cobrar el impuesto a este tipo de empresas. Y eso es una situación evidentemente que ya ha generado conflicto con empresas que son representantes de esas plataformas digitales y que ya han interpuesto un recurso en el Tribunal Administrativo Superior en la República Dominicana, y es evidente que va a pasar igual que todo el problema que hubo con la compra por internet. Sin embargo, yo creo que cuando el presupuesto se sustenta o sustenta ingresos sobre la base de la imposición de estas plataformas digitales, esto genera básicamente mucha incertidumbre en términos de las recaudaciones que el gobierno va a tener. Y por eso nosotros hemos planteado que el presupuesto del año 2020 incluye y oculta déficits muchos mayores de lo que básicamente se ha presentado. Durante la formulación del presupuesto del 2020 se establece que el gobierno va a recibir 750 mil millones de pesos y va a tener gastos que van a llegar a 862 mil millones de pesos. Eso significa que el déficit formal es de alrededor de 111 mil millones de pesos. Ahora, cuando uno ve que una parte de los ingresos están sustentados en estos tipos de impuestos, obviamente que yo creo que el presupuesto del año 2020 tendrá mucho mayor dificultad recaudatoria, y más si nosotros tomamos en consideración que el próximo año 2020 es un año totalmente electoral y que las actividades económicas durante este periodo básicamente se ralentizan, y eso va a generar dificultad
en las recaudaciones que va a tener el gobierno el próximo año, y podría ser un tanto peor a lo que ha venido ocurriendo este año, que en este mismo año 2019 el gobierno ha tenido que reconfigurar o replantear el presupuesto del año en curso, porque hay un déficit vamos a decir, en términos de la cantidad de recursos que esperaba recibir. Sin embargo, el gobierno ha hecho mención de que hay 15,000 millones de pesos que no ha podido recaudar con respecto a lo que había pronosticado, precisamente por situaciones que se han dado, una ralentización de la economía, una caída en las importaciones, y eso ha hecho que las recaudaciones por esos conceptos de importación se hayan caído. Por lo tanto, el déficit que el gobierno estimó para este año va a ser mucho mayor que lo que había establecido en el presupuesto del 2019. Entonces, eso mismo podría pasar para el presupuesto del año 2020. Nosotros hemos estimado que en el año 2020 el gobierno va a tener posiblemente un déficit que sobrepase los 125,000 millones de pesos. Y estamos hablando de un déficit que podría llegar hasta el 2.8% del Producto Interno Bruto. Eso solamente del gobierno central. Si hablamos nosotros del gobierno general, del sector público consolidado, podríamos estar hablando de un déficit que sobrepase el 4% en el año 2020. De manera que hacemos esas observaciones porque consideramos que con estas figuras presentadas en el presupuesto del 2020 de cobrar el impuesto a las plataformas digitales, podría haber algún tipo de problema, y eso podría dificultar las recaudaciones por ese concepto. Con este comentario terminamos y sigan con el programa.